Ya acá. Bien. Claro, sí, yo lo hice así muy a la pasada, pero para que ustedes tengan idea de lo que estaba sucediendo. Pero está bien que ustedes lo comenten. Es lo más lógico. Bueno. Ahora entonces vamos a ir al material. Si después quieren seguir practicando punteros, fíjense que en nuestro campus habilité la guía que he hecho yo de punteros. Me había olvidado que había hecho una guía, como una guía adicional. Así la van a ver abajo del todo. Tiene un poquito de lo que hicieron hasta ahora en el PDF y todo, y al bajo tiene lo que es el tratamiento de matrices, así que por ahí les sirve. Bien. Ok. Vamos con recursión. Recursión, ahora cuando empecemos a explicarlo, se van a dar cuenta que al principio les va a costar un poquito, pero a medida que ustedes van practicando, se va a volver cada vez más fácil, ¿sí? Es muy difícil verlo, digamos, tratar de seguirlo cuando ustedes quieren pensarlo, pero siempre practicando uno va llegando a la respuesta, ¿sí? Así que ese es el primer dato o tip que les doy, porque generalmente uno piensa que ya lo entiende desde el vamos y cuesta, ¿sí? Cuesta después. Alguna cosita que otra les va a costar, ¿sí? Y otro consejo que les doy es que traten de no seguir la recursión, o sea, traten de no seguir en la cabeza la recursión. Si pueden, plasmenla en un papel o en lo que sea, ¿sí? ¿Pero qué es la recursión? La recursión sigue la regla de lo que se llama divide y conquista, ¿sí? Donde lo que hacemos es romper un problema en más pequeños pedacitos, ¿sí? Que representan ese mismo tipo de problema, pero desglosado. ¿Se acuerdan cuando nosotros modularizábamos? Bueno, en este caso en realidad no estamos modularizando, sino que estamos agarrando y tratando de minimizar cada vez más el problema, ¿sí? Hacerlo cada vez más atómico. Lo que estamos haciendo en realidad es reducir la cantidad de información que vamos a procesar, ¿sí? Ya que el problema es resuelto de la misma manera. Desglosamos en una versión más simple, ¿sí? Nos metemos, por ejemplo, en una cuenta matemática y nosotros no la miramos como un todo, porque mirarla como un todo es muy difícil de analizar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a separar los términos. Por un lado tenemos el 4, en el medio tenemos el operador más, y nos metemos adentro de lo que sería el paréntesis, ¿no? Es lo primero que se nos ocurre resolver. Pero dentro del paréntesis, fíjense que tenemos dos operaciones involucradas. Entonces nos vamos para el lado del 3 por 2, ¿sí? Y acá los separamos también. Tenemos 3 por 2. ¿Vean? Y acá, por este lado, que tenemos 6 dividido 2. Bueno, también lo separamos. Fíjense que nos queda nos queda atómico. Nos queda 6, un operador, 2, 3, un operador 2, cuando esto era algo compuesto, ¿bien? Entonces, cuando volvemos, fíjense, yo hago 3 por 2, 6, bueno, acá devuelvo el resultado, supónganse, le digo, bueno, listo, acá está el resultado, 6, acá devuelvo el 6, y acá hago 6 dividido 2, me queda 6 dividido 2, 3, lo devuelvo, me queda el 3, lo devuelvo para acá, y me queda 6 menos 3, ¿sí? 6 menos 3 me da 3. Entonces lo devuelvo para acá y ya tengo el resultado de lo que hay en este paréntesis. ¿Qué me queda hacer? 4 más 3, ¿no? 4 más 3 es 7. Y ya está, tengo el resultado. Pero fíjense que haciéndolo cada vez más chiquito el problema puedo llegar al resultado, ¿sí? Mucho más fácil que verlo como un todo. Y esa es la idea de la recursión. Ir reduciendo ese problema hasta llegar a lo más atómico posible, ¿sí?
y luego volver desde lo más atómico hasta el problema original. ¿Sí? ¿Pero con qué? Con resultados vamos volviendo. ¿Sí? Con resultados. Entonces, lo que podríamos decir que una función recursiva está definida en términos de caso base y casos recursivos. O sea, lo que vamos a hacer es ir avanzando, y fíjense que acá avanzo con el 4 y ya no tengo más operaciones, ¿no? Entonces acá ya llegué a una solución, ¿sí? Ya llegué a un caso base, ya no tengo más nada por lo cual seguir. Y acá tendría lo que son los casos recursivos. Acá tenés que seguir haciendo algo, entonces voy para acá también, te vas para acá tenés que seguir porque tenés una operación de multiplicación, entonces me voy para acá, y acá ya tengo un átomo, entonces no sigo más. Me metí en el caso base. Mientras tanto, mientras pueda seguir desglosando el problema en más simples, significa que estoy en un caso recursivo. ¿Sí? Bien. Entonces, caso base, ¿sí? Estas operaciones, estos problemas los vamos a resolver dentro de funciones, ¿sí? Y tendríamos el caso base que no se llama, ¿sí? No se llama a sí misma. ¿Y qué es lo que estoy diciendo cuando no se llama a sí misma? Estoy diciendo que la recursión, ¿bien? Es una llamada a la misma función. Es decir, que adentro de mi función voy a agarrar y voy a llamar a mi misma función. ¿Bien? Entonces, cada vez que llame a mi misma función, le voy a enviar casos más reducidos de mi problema. ¿Sí? Fíjense, mi función se llama cuenta, supónganse que recibe esta operación. ¿Y qué hago? Vuelvo a llamar a cuenta, pero con esta operación. Vuelvo a llamar a cuenta, pero con esta operación. ¿Sí? Y cuando llego, ¿sí? Cuando llego que llamo a cuenta con esta operación, ya llegué al caso base porque ya no tengo más con qué seguir, más con qué resolver un problema más simple. ¿Sí? Entonces, yo voy haciendo múltiples llamadas, digamos, a mi misma función hasta llegar al caso base. Y donde corto y volverá, ¿no? Volverá desde esas múltiples funciones. Entonces el caso base, ¿sí? Maneja un caso simple que sabemos resolver sin tener que desarmar el problema en partes más chicas. ¿Eh? Por eso esto es el caso base. Lo sabemos resolver enseguida. ¿Sí? 3 por 2, 6. Listo. Tiene dos componentes el caso base. ¿Qué condición es la que la entrada se vuelve más pequeña? ¿Qué condición, ¿sí? hace que la entrada se vuelva más pequeña? ¿Sí? Y la solución trivial es... Ay, ¿estás molestando? Y la solución trivial es, si estamos en la condición donde se vuelve la entrada más pequeña, entonces, ¿qué valor debería devolver? ¿Bien? Supongamos que en el caso base lo que sucede es que estamos parados sobre la solución atómica, ¿no? Estamos parados sobre la solución, la cual no tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿qué condición hace que se haya vuelto la solución más pequeña? ¿Qué condición hace que esto ya se haya vuelto en una solución que ya no puedo seguir avanzando? ¿Sí? En una operación que ya no puedo seguir avanzando. Y luego la solución trivial sería, bueno, ¿estás parado sobre esto? ¿Estás parado sobre la solución más pequeña? Entonces, ¿qué valor debería devolver, no? Si es un caso base, ¿qué valor deberíamos estar devolviendo? ¿Sí? Obviamente que haríamos una operación así y ya está, devolvemos el resultado de 3 por 2. ¿Bien? Ahora, supóngase que estamos sobre los casos donde tenemos que seguir desglosando el problema en componentes más pequeñas. Este sería el caso recursivo. Entonces, un caso recursivo es cuando la función se invoca a sí misma, ¿sí? Pero con aproximaciones hacia esta solución atómica, ¿no? Al caso base. Entonces, un caso recursivo es cuando la función se invoca a sí misma y con diferentes parámetros. Fíjense que acá, este es un parámetro, este es otro, este es otro, este es otro, ¿sí? Tenemos diferentes parámetros. Tiene tres componentes, ¿sí? Divide el problema en uno más simple o en pequeñas subpartes, lo que les vengo diciendo, ¿sí? Cada vez más chiquitito, e invoca a la función con cada parte, ¿bien? Es decir, estoy parada acá y fíjense que acá voy a invocarla con esta operación, y a su vez también la voy a invocar con esta operación. ¿Sí? Entonces, voy desglosando en pequeñas subpartes y invoco la función con esas pequeñas subpartes. Y luego, lo que hago es combinar esas soluciones, ¿sí? En una general.
Es decir, fíjense que como esto viene desde lo más complejo, lo, lo más cerrado, lo menos atómico, lo que hago es ir desglosando, ¿sí? Acá hay una llamada, acá hay una llamada, acá hay otra, acá hay otra. Pero cuando voy volviendo con soluciones, ¿sí? Voy volviendo con la solución de 6 dividido 2, que es 3. Entonces va combinando esas soluciones. Devuelvo el 3, acá devolví el 6 y hago 6 menos 3. ¿Sí? Y devuelvo otra solución hacia mi estado original. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí, decime. Llevado al caso práctico, ¿no? Lo de los casos recursivos. ¿Qué sería? Por ejemplo, estamos haciendo un código y tendríamos que ir desglosando esa cuenta o esa operación en diferentes partes. Claro, vos tenés un problema y vos no es que lo desglosás en distintas partes, sino que lo querés hacer cada vez más pequeño. ¿Sí? La Ok. idea es que vos que lo hagas cada vez más pequeño. Entonces vos tenés que ir aproximándote a qué? A sus átomos, a la solución base. ¿Sí? En este caso es de una cuenta, ¿no? Lo más Claro, y eso integral. lo haría con condicionales, por ejemplo, con if. Por ejemplo. Claro, el if sería la condición base, ¿no? Si estoy parado sobre una cuenta de este estilo, ¿no? Una cuenta que yo nada más tenga dos operadores y un operando, dos operando y un operador, entonces ahí estoy en el caso base, ¿sí? Porque no puedo seguir avanzando. Y claro, pero ¿y Suponete un cómo? arreglo, Claro. hagamos algo así. Un arreglo y los válidos. Suponete Ujú. que recorrer el arreglo es lo que a vos te está dando la complejidad, ¿no? Suponete que vos querés Sí, recorrer el arreglo. Yo quiero recorrer el arreglo y lo voy a hacer de manera recursiva. Entonces voy a ir avanzando sobre el arreglo de manera recursiva. Agarro y ¿qué hago? Muestro la celda 0. En esta llamada voy a mostrar la celda 1, en esta la celda 2, en esta la celda 3. ¿Hasta qué? Hasta que el caso base, ¿cuál sería? y la última celda. La última celda, ¿sí? Cuando llegué a válido ya está. ¿Bien? No Claro. debería estar mostrando nada. Entonces ahí tenés una solución, ¿sí? A mostrar un arreglo a través de la recursión. Voy Claro, avanzando. un ciclo for sería llegar hasta el punto, digamos, base. No, no lo mezcles con ciclos porque es Ah, ok. diferente el funcionamiento, ¿sí? Lo que hacemos con ciclos, o sea, claramente lo que se puede hacer recursivo se puede hacer iterativo. Eso es verdad, pero no es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de dos maneras de resolver las cosas, dos metodologías. Claro, Entonces, puedes hacerlo con un for, obviamente que puedes hacer con un for esta cuenta también, ¿o no? Te vas sí, desglosando hasta llegar, ¿sí? Eso es verdad, pero no es lo mismo, ¿sí? No es que es lo mismo que hacer un for. Con el for puedes acercarte a una solución como lo puedes hacer a través de la recursión, ¿sí? Pero son dos metodologías totalmente distintas, tienen otra claro. dinámica de resolución, ¿sí? Está, Pero perfecto. está bien como lo estás pensando. O sea, si me enfoco en realmente lo que vos me querías decir, está bien, pero no es lo mismo, ¿sí? No, no es que decir Genial, un for es como recursión es como hacer un ciclo, ¿sí? No. ¿Bien? genial. Ok. Entonces, consideremos escribir una función que calcule el factorial de un número. Podemos definir el factorial de dos maneras diferentes. ¿Se acuerdan lo que era un factorial? Factorial de n era n por el anterior a s, por el anterior al s que seguía, por el anterior, y así sucesivamente, ¿no? Esto es la productoria bueno, esto no sé si lo han visto en matemáticas, así que no lo voy a decir mucho más, ¿sí? Pero se escribe así con este símbolo. Cuando el producto es vacío, equivale a 1, es decir, cuando ya no puedo seguir avanzando, va a quedar en 1, ¿sí? Bien. Entonces, tengo el factorial de n. Recuérdense que esto es de los números naturales, ¿se acuerdan? El factorial siempre es de números naturales, entonces siempre voy a llegar a que al 1. ¿Bien? No voy a seguir por los negativos. Entonces, el factorial, ¿qué tengo? Mientras n sea mayor a 0, bueno, ¿qué voy a hacer? N menos 1 por el n. Esto me sería lo mismo que, a ver, si me deja escribir este maldito Zoom. Ah, antes era re fácil escribir, ahora es todo un desafío. Porquería, no me deja escribir.
No, lo sacaron esa función. Entonces esto... Bueno. Entonces, si yo quisiese, si yo hago el factorial de n, supónganse el factorial de 5. ¿Qué hago? 5 por n-1, que sería 4, por n-2, que sería 3, por n-2, que sería 2, por 1, y después, ¿qué me queda? Por 0, pero yo no voy a estar multiplicando por 0 porque por 0, ¿qué pasa? Por 0 no es un número natural, tendría que decir natural incluido el 0, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En el 0, en realidad yo tengo que agarrar y multiplicar por 1 y ya está, ¿sí? Si n es igual a 0, es 1, ¿bien? Queda el, cuando el producto es vacío, equivale a 1, ¿sí? Entonces me queda 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿sí? Esa es la idea del factorial. ¿Qué pasa? Fíjense que si yo lo hago de manera recursiva y quiero hacer el factorial de n, ¿qué hago? Primero hago 5 por lo que me devuelva el factorial de ¿qué? De 4, que va a ser por 3, por 2, por 1. Entonces en cada función que voy a enviarle un numerito, ¿no? Le voy a enviar el 4, le voy a enviar el 3, le voy a enviar el 2, le voy a enviar el 1, y después que devuelvo el producto. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Sí? Esa sería la idea. Fíjense, fijémonos en una función. Acá tienen el paso iterativo y el paso recursivo, las dos formas. De forma iterativa, ¿qué hubiésemos hecho? Y agarramos, hacemos el factorial, obviamente tenemos el fact igual a 1, y acá hacemos un for que va desde 1 hasta igual a n, ¿sí? Va avanzando de 1 en 1, y ¿qué hace? Fact es igual a fact por i. ¿Sí? Entonces hacemos 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Listo, nos devuelve ese factorial. Genial. Así de fácil. Pero la solución recursiva, el caso base, ¿cuál sería? Y cuando llegues a 0, es decir, estás parado sobre n y vos vas decrementando de 1 en 1, cuando llegues a 0 significa que ahí ya no tenés que multiplicar por nada. ¿Qué vas a retornar? Voy a retornar un 1, que sería el ¿qué? El caso base, ¿sí? Ya llegué al 0, voy a retornar un 1. Si no es 0, mientras sea mayor a 0, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Retorno n, ¿sí? El número en el que estoy, por la función, fíjense que estoy invocando la función, con n-1 le estoy reduciendo a 1. O sea que si acá me llega un 5, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? 5 por lo que me devuelva la función de factorial de 4. Entonces le va a llegar un 4 acá. ¿Bien? Y ahora lo vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguirlo de manera... Esperen que abro el Paint, que es lo más fácil para... Entonces, voy a... esperen que comparto pantalla. Ahí está. Entonces, ¿yo qué tengo? Cada vez que llame a factorial, me va a venir acá la función. Mi factorial, INN, vamos a abrirla, ponerla de 0. Si estoy parada, vamos a hacerlo un poco más grande esto, porque seguro que ven lo pequeño. Si estoy parada sobre el caso base, ¿bien? Que sería que ya llegó al final, entonces retorno 1. ¿Bien? Si no, me voy a ir a hacer una llamada recursiva. ¿Qué voy a retornar? Y bueno, vas a retornar n por, y hacete la llamada recursiva. Factorial n. Ok. Entonces, me paro acá. Esto acá terminó. Esto acá terminó. Tiene una llave de más, por lo visto. No. Puse de abajo. Bien. Supongamos que yo empiezo, ¿sí? Con el 5. ¿Sí? Empiezo con el 5. Si yo empiezo con el 5, vamos a ponerlo todo esto en rojo. Si empiezo con el 5, ¿qué me va a llegar? Me va a llegar n igual 5. N no es 0, así que se va a ir al else. ¿Y qué va a hacer? Un return de 5 por factorial de ¿qué? De 4. ¿Bien? Pero ahora cuando yo invoco esta función, esto se va a quedar en stand-by porque va a esperar a lo que me devuelva esta, ¿no? Entonces se va a meter adentro de una nueva función
que está invocada con el número 4. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos hacia otro saltito. Nos vamos hacia otro saltito. Esto vamos a ensancharlo, total ya no me importa. Y lo que vamos a hacer ahora es con el número 4. No estamos paradas sobre la función con el número 4. ¿Y qué hacemos? Obviamente que el 4 no es 0, ¿sí? No es 0, entonces ahora nos vamos a meter otra vez acá. Return 4 por factorial de n-1. 4 menos 1 es 3, ¿no? Y gracias a esta función que estoy invocando me voy a ir para allá. Y esto se queda en stand-by. Esta función está en stand-by. Esta función está en stand-by esperando a que se quede acá. Esperando a que lo que le devuelva a esta, ¿no? Pero esta ahora está esperando lo que le devuelva a esta. ¿Sí? Entonces, a medida que van quedando, ¿sí? A medida que yo voy invocando, se van quedando en stand-by. Están esperando a la función a que vuelva, ¿sí? Con el resultado. Está esperando el return. Está esperando el return de esta función. ¿Sí? Para hacer por 4 y devolver. ¿Bien? Entonces ahora voy a volver a invocar. ¿Sí? Factorial vuelve a invocar, pero con el número 3. En igual 3, return 3 por factorial de 2, perdón. ¿Sí? Y ahora esta hace que otra vez, perdón, tengo algo en el chat, se llama, ¿cómo trabaja la memoria ahí cuando está en stand-by? Se queda, bueno, ahora les voy a explicar cómo funcionan las funciones en realidad, pero todo esto está en memoria, sí. Esto es el ámbito de una función, este es el ámbito de otra función, todo esto es el ámbito de otra función, y están ahí en memoria esperando a que vuelva, a que esta devuelva algo para así termina, ¿no? Está esperando a que esta función devuelva algo, así hace el return y termina esta función y se libera la memoria. Lo mismo con esta, lo mismo con esta. Entonces, mientras tanto, ustedes están trabajando todo en memoria, ¿sí? Ahí en memoria RAM. Así que realmente la recursión es recostosa, porque están creando un espacio para esta función, después creando otro espacio para esta, creando otro espacio para esta, ¿sí? Seteando las variables que vienen y todo, ¿no? Y las que cree yo acá adentro locales. ¿Bien? Es todo un espacio nuevo, cada invocación es un espacio nuevo en memoria. Bien, entonces avanzo ahora. Vamos a hacerlo esto cada vez más grande. Avanzo otra vez. Puede sonar repetitivo, pero la idea es que lo terminemos entendiendo. Ahora me voy con el n igual 2. Retorno 2 por factorial de 1. ¿Sí? Ya estamos cada vez más cerca. Y ahora me voy otra vez. Ay, odio cuando el Paint, esto por no practicar Paint. Curso de Paint, de verdad. Y me voy por acá otra vez. Igual hay un tutorial, una página que está buenísima, ahora se las voy a mostrar, que hace todo este modelado. Estoy parada en 1, hacemos un return de 1 por factorial de 0, ¿no? Acá ya estamos parados sobre la solución cuando entremos. Ay, Base. cuando entremos estamos parados sobre el caso base. ¿Bien? Y ahora vamos a ir a eso. Vamos a parar sobre el caso base. Entonces, un poquito más. Profe, si le saca zoom a la página del Paint, puede agrandarlo más fácil. Ah, sí, pero. A ver. Si tenés razón. Uy, tenés recontra razón. Un genio. Gracias. Y ahora, gracias, me solucionaste la vida, ¿viste? Hay veces que a uno no se le ocurren las cosas. Vamos a la solución trivial. Entonces estoy parada sobre 0 y hago un return de 1, de 0, pero esto no va a suceder
porque no voy a estar retornando 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Estoy parada sobre el caso base, y fíjense, me va a pasar que va a entrar en este if. Entonces ya está, esta recursión no va a ocurrir. ¿Sí? No va a pasar que vuelva a ser una llamada recursiva. Retorno 1. ¿Sí? Me analiza este condicional y dice, listo, estás parada sobre el 0, retorna 1. Retorna 1. Listo. Ahora ocurre algo en la vuelta. ¿Qué va a pasar? Me vuelve un 1. ¿Sí? Acá, ¿sí? Me devuelve un 1. ¿Y qué hace? 1 por 1. ¿Sí? Hace un return de 1 por 1. Ok. ¿Qué le va a devolver entonces? Un 1. Esto vale 1. Return 2 por 1. ¿Sí? ¿Qué va a devolver entonces? Un 2. Entonces acá estamos devolviendo un 2. ¿Qué hace acá? 3 por 2, 6. Entonces, ¿qué va a devolver? Un 6. Vamos para acá. Entonces, esto de acá es un 6. ¿Qué hace? 4 por 6. Retorna un 24. Esto devuelve acá. Retorna un 24. Y acá ya no hay más vueltas. Es la función principal, ¿no? La función que primero invocó. Entonces hace un 5 por 24. ¿Sí? Creo que esto es 120, si mal no. A ver. Sí, va a retornar 120. Entonces esta función, ¿sí? Le devuelve a donde sea que yo la invoqué, será el main o lo que sea, un 120. ¿Sí? ¿Bien? Entonces supónganse que yo estaba en el main. Yo estaba en el main. Main, qué sé yo. Y hago un printf factorial 5. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Un 120. Profe, no entendí la vuelta, o sea, la parte cuando vuelve y va pasando los resultados. O sea, ¿qué cuenta es la que hace ahí? Fíjate la última. Que llegue acá. Viste que con nosotros íbamos llamando con cada vez números más chiquitos. A ver, ahora sí lo voy a incrementar. 5, 4, 3, 2, 1, hasta que llegue al 0. Fíjate el 0. ¿El 0 qué hace? Retorna un 1. ¿Bien? Es una función donde analiza el 0 y que entró en este condicional, retorna 1. ¿Sí? Este retorno, ¿a dónde lo devuelve? A la invocación anterior, ¿no? A la que habíamos hecho con el 1. Entonces esto me devuelve 1, ¿sí? Esto de acá me devuelve 1 y hace por 1, ¿sí? 1 por, y lo que me devolvió esta, que es por O 1. sea, de- ¿Sí? después de ese return 1, ¿vuelve a entrar al else en la otra llamada? No es que vuelve a entrar al else. Estas estaban esperando en el else. Estaban todas esperando en el else, porque eran las que habían entrado anteriormente. Esta del 5 entra en el else y hace return 5 por, y acá se queda en standby porque estás invocando, entonces va a avanzar hacia otra nueva función, ¿sí? Pero estas están esperando todas en el else. No es que se meten ahora en el else. Están todas esperando, ¿sí? Están Pero todas ¿cómo esperando el devuelve el retorno último de la número, función. Ah, Meli? ¿Qué último número? El último uno. ¿Cómo vuelve a entrar Este en...? 1, Sí. porque la última función, ¿sí? Que vos invocaste desde acá, ¿sí? Estás parada en el 1. Estoy parada en una invocación distinta con factorial en 1. ¿Sí? En n igual a 1. Hago 1 por factorial de 0. Factorial de 0 se queda esperando acá. 1 por factorial de 0. Se queda esperando acá que devuelva el factorial de 0. En el factorial en la función esta nueva, con el número 0, ¿sí? Que vuelve a invocar el factorial con el número 0, ¿qué hace? Se mete en este if, no en el else. Claro, es, por ejemplo, si vos ingresás un 0 en factorial, no te retorna 1, digamos, básicamente.
te retorna 1, porque lo que está haciendo es meterse en el caso base. El caso base es el caso que vos no vas a seguir invocando a la función a sí misma. Claro. ¿Sí? Acá corto la recursión, retorno directamente 1, no hago más llamadas. ¿Sí? Sí, Retorno pero 1, ese 1, vos ¿sí? haces una flecha que va a factorial de Vuelve, 0. ¿Y cómo vuelve si vos no ¿sí? lo estás invocando de nuevo en el primer if? No lo estoy Y invocando, estoy eso, esperando no eso lo estoy podrías hacer invocando. en un ciclo for, por Espera, ejemplo. claro, espera. Porque acá vos estás retornando 1, pero es el retorno de esta invocación. No es que lo tengo que volver a invocar. Ya la invoqué, por algo está retornando 1. Nunca hubiese retornado 1 si no la invocaba. Es el retorno esto, y esta invocación de acá es la que está recibiendo el valor. De la anterior, ¿sí? La que estoy parada en 1. Cuando estoy parada en 1, hace n es igual a 0, no. Entonces me voy al else, return 1 por, y acá está la invocación del 0. Y está esperando lo que me devuelva esta invocación. ¿Me seguís mejor ahí? No es que Sí, vuelvo a un poquito sí. invocarla cuando vuelvo. No, no, Estoy no, yo no te había dicho devolviendo que los la invocaste. retornos. Por eso te estaba diciendo, como que no la invocaste, entonces cómo vuelve ese 1. A eso me refería, pero no Claro, importa. ese 1 vuelve, ese 1 está volviendo, ¿sí? De esta invocación. Vos estás llamando a una función y estás esperando que te devuelva un valor. Acá está. Llamé a la función con el 0, me devolvió un valor, listo. 1 por 1. Y esta está devolviendo algo también. 1 por lo que me devolvió el factorial 0. Entonces ahora hago el retorno de esta función, termina, retorna un 1. Esta estaba esperando lo que me devolvía esta función, porque la invoqué. Me devolvió un 1, listo, acá está. Ahora retorna 2 por 1. Esta estaba esperando lo que lo que me devolviera esta que yo invoqué. Y acá está, me devolvió un 2. 3 por 2, retorno. ¿Sí? Bien, hay alguien que me ha hecho una pregunta y lo frené. No digo que para Nacho después puede codear y hacer un ciclo for para entender el paso por paso, por ejemplo, del factorial, los resultados estos. El, No, no, es que lo entiendo. El tema de acá no está Ah, en el tengo for. un paso de código ahí, nada más. Este es el for, ¿sí? Obviamente que se ve más sencillo con un ciclo, ¿no? Pero acá. recursivamente estuvimos haciendo lo mismo. Acá está el decremento. ¿Lo ven? Nada más que por cada decremento que hago de 1, estoy invocando una nueva función. Cada función invoca una nueva, hasta que llegue al caso base y no invoque a más funciones y haga los retornos correspondientes. O sea, voy y después vuelvo. Es la ida de la recursión, voy, y después vuelvo. Pero todas estas funciones que ven acá, ¿sí? Todas estas funciones están en stand-by hasta que llega esta. Una vez que esta termina, vuelve. ¿Bien? Están todas ahí en stand-by esperando a lo que devuelva el retorno, ¿sí? A lo que devuelva esta invocación. ¿Sí? Profe, la forma Sí. iterativa sería como lo venimos hasta ahora. La forma iterativa sería esta. Ahí. Claro, sería la Ahora, forma en la que la haríamos si no supiéramos recursión, básicamente, exacto. con un Claro. ciclo. Con un ciclo for. ¿Sí? Hacen fact por i y después van avanzando de uno en uno hasta llegar a n. ¿Sí? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5. Perdón, 1 por 1, 1 por 2, 2 por 3, ¿sí? 6 por 4 y así sucesivamente. Melina, ¿y cuál ¿Bien? es el beneficio de hacerlo con recursión? Acá no hay ningún beneficio, es sumamente costoso, como verán. No es lo mismo hacer un ciclo que agarrar y invocar múltiples funciones que encima se quedan en stand-by, todas con su espacio de memoria, ¿no? Esto es sumamente costoso. Pero hay estructuras de datos, ¿sí? Esto lo vamos a poner así. No, mejor no. Hay estructuras de datos que no las pueden recorrer de otra forma que no sea con recursión. Las van a ver en la segunda parte de esta materia, ¿sí? Hay una estructura de datos que son los árboles que no se pueden recorrer de forma iterativa, sino recursiva. Hay algunos que sí, hay algunos que no.
Y hay una explicación para eso. Bien. Tengo como 11. Ah, no, no sé por qué. Bien. O sea, si yo les tengo que explicar cómo funciona una función, en realidad funciona en la memoria, en el stack, ¿no? ¿Se acuerdan el stack que habíamos hablado en un momento? Es una pila. Entonces, cada llamada, cada invocación, tiene su pila con sus datos. Entonces, vamos así. Fíjense que cada dato, ¿sí? Acá, este espacio del n está acá en algún lado, ¿no? Empieza con un n que vale 5, ¿sí? Tiene un espacio de memoria asignado. Y después está acá en la espera de standby, ¿sí? Tiene una invocación del factorial igual a del factorial de 4, y acá se queda en standby esta función, y va pasando a esta. Avanza otra que tiene su propio espacio. Es una pila, ¿sí? Y cuando voy volviendo, ¿qué hace? Desapila todo esto. ¿Sí? Devuelve un valor y desapila todo esto. Este valor que devuelve, lo devuelve a través de una variable, ¿no? Pónganse el return, imagínense el return como una variable. 5 por y la invocación. ¿Bien? Está guardado en memoria en algún lado. ¿Sí? Entonces acá avanza hacia otra pila, ¿sí? Digamos, donde tiene su propio espacio y tiene sus variables. Tiene acá el n igual de 5 y tiene una variable que guarda lo del return. Return, ¿sí? Tiene una variable, por ejemplo, vamos a ponerle como un i. 4 por, me confundí ahí abajo, factorial. ¿Sí? Entonces, cuando vuelvo, ¿qué hace? Esta hace un return del i, desapila el i y se guarda acá. Se lo estoy haciendo sumamente fácil, pero en realidad está ocurriendo otra cosa, ¿no? Pero es una pila de datos, entonces va desapilando, desapila esto, y ya está, se libera la memoria. Desapila esto y se libera la memoria. Este return hace que en alguna variable del main, x, ¿sí? Que yo tengo el espacio de memoria, que es la invocación a esta función, se guarde el valor de lo que nos devuelve, ¿sí? Y de ahí lo imprimiremos, lo que sea, pero es lo que está pasando. Para que sepan que en realidad está pasando eso. No es necesario que tengan un conocimiento de. Pero son pilas. Fíjense que las funciones son como pilas. En recursividad sí, porque no hay ciclos. No hay ciclos acá. ¿Sí? Porque estoy agarrando y mi ciclo, o sea, lo que sería mi ciclo en realidad es una invocación hacia otra función. Lo estoy resolviendo a través de subproblemas. O sea, estoy reduciendo los problemas. Estoy agarrando y estoy en el 5, ahora digo el factorial de 4, ahora el de 3, el de 2, el de 1, y me metí en el más chiquito, el que tiene una solución que es solamente el 1. ¿Sí? Este es el caso base, el caso atómico. Devuelvo el 1 y de ahí voy avanzando a los problemas cada vez más complejos, ¿no? O sea, recursión se trata de reducir un problema en cada vez partes más pequeñas. Bien. Acá hay una visualización de estructura de datos, a ver si era esta. Ah, mira, acá tienen el factorial. ¿Sí? Por ejemplo, hago el factorial de 5 y fíjense cómo va avanzando. Fíjense que quedan en stand-by hasta que acá devuelve el 0. Bueno, obviamente que esto está yendo a velocidad. Ahí. ¿Sí? Entonces, hago el factorial de 5, va invocando, ¿sí? Invoca con el 4, invoca con el 3, no entra acá, invoca con el 2, no entra acá, invoca con el 1 y así sucesivamente. ¿Bien? Y acá revuelve el 1, ¿sí? Entonces acá devuelve un 2, hace un 2 por 1, 2. Devuelve el 2, hace un 3 por 2, devuelve el 6. ¿Sí?
24, y acá devuelve 24, hace por el 5 y devuelve 120. Fíjese que lo guarda en una variable, ¿sí? Está guardando en variable. Esto es en Python, sí, no recuerdo. Por eso se ve todo con variables así sueltas. Y acá está la solución, ¿sí? A ver si hay otra. Acá tienen cómo dar vuelta a un string recursivamente. Y el problema de las n reinas es que eso es algo un poco más complicado. Ahora tienen cómo dar vuelta a un string. Es divertido, hay un montón de cosas acá. Que fíjense que acá están los árboles, que después lo vamos a ver. Acá tienen algoritmos de orden. Bueno, no está justo el de selección e inserción, que es lo que ustedes vieron. Bueno, acá tienen la pila. Y estas son filas que después lo vamos a ver. Claro, pueden pensarlo desde esto. ¿Sí? Igual esta. No, la palabra la tengo que poner. Hola. Sí, la va cortando, pero esto no lo podemos hacer nosotros. Esto es en Python nada más. Así que no le sirve el algoritmo. Bueno. Ok. Bien. Volvemos al apunte. Entonces, acá tienen una breve explicación también de lo mismo. ¿Esta página cuál era? Hay otra página, ven, dando vueltas. Ya la encontraré. No, esta es la misma. Pero hay otra más dando vueltas que la he encontrado y no la he puesto más. Bien, entonces fíjense que acá... ya sé cuál es. Sí, sí, es la que vos pasaste. No, no es la que vos pasaste. O cambió. Sí, creo que sí. Puede estar esto. Bueno, acá pueden meter su código y quizás ir ejecutando paso a paso. Y lo bueno es que acá lo pueden poner en el lenguaje que ustedes usan, que es, bueno, acá está en C ya directamente. Sí, tutor. Bien. Quizás sea esa, cambie un poquito, porque este screenshot desde el año pasado. Ok. Acá tienen el mismo, ¿sí? El mismo tema. Y fíjense que les muestra el stack y el heap. Eso está buenísimo. ¿Sí? Acá en ningún momento se usó el heap. Porque está todas las invocaciones, todas las funciones están en la memoria del stack. ¿Sí? Así que eso es lo que ya les mencioné antes, es lo que acá les estaba visualizando. ¿Sí? Y es lo mismo. ¿Sí? X5 empieza con 5, después con 4, con 3, con 2 y termina con 1. ¿Sí? Y las vueltas, y les va mostrando o les va haciendo la devolución de cada vuelta, ¿no? El retorno. ¿Bien? Pero es más o menos lo que estábamos hablando. Bueno, este de dibujo con Paint, así rapidito que he hecho, acá vamos a identificar los casos bases y los casos recursivos. Fíjense que el caso base es el cual yo ya estoy en la parte más atómica de mi problema, ¿sí? Eso sería el caso base. Y el caso recurrente, ¿sí? El caso recursivo sería aquel que estoy haciendo una llamada recursiva. ¿Bien? El caso que tengo que seguir desglosando el problema en más pequeños, ¿no? Y fíjense que acá hace factorial de n-1. Esta llamada, esta invocación se denomina llamada recursiva, ¿sí? Y lo que está ocurriendo a través de los parámetros, que es un acercamiento al caso base, ¿sí? Caso base, el cual estoy en la parte atómica. Estoy acercándome al caso base. Fíjense que por cada vez que ustedes hagan una llamada recursiva, ¿sí? Ustedes tienen que ver que a través de los parámetros están acercándose al caso base. Si no hay algo ahí que no está funcionando bien, si nunca se acercan a través de los parámetros, hay algo ahí que anda mal. ¿Bien?
Entonces, me acerco al caso base, ¿sí? Y una vez que alcancé el caso base, obviamente que cortan la recursión, ¿sí? Fíjense que cuando yo tengo un retorno en el caso base, como es este caso, existe lo que se llama, este retorno se denomina solución trivial, ¿sí? Que nos devuelve un 1. ¿Sí? La solución trivial es el 1. ¿Bien? Entonces, cada llamado debe tender al caso base mediante una sentencia selectiva, es decir, hago un if con una condición por la que me da un caso base, si no, estaré parada sobre el caso recurrente. ¿Bien? Otra manera, ¿sí? El caso base puede encontrarse ausente. Puede pasar que nosotros en realidad no necesitamos poner un caso base, no necesitamos poner un if-else. Supónganse que yo quiero recorrer el arreglo. Entonces, mientras mi i sea mayor o igual a 0, voy a seguir avanzando. ¿Sí? Y voy a seguir mostrando. ¿Bien? Supónganse, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá abajo, total. Así no hablo el código. Hago un void, mostrar arreglo. Vamos a hacerlo in arreglo, inválidos. Y acá voy a hacer, bueno, mientras mientras válidos sea mayor o igual a 0, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un printf de qué, de mi celda, en la que estoy parado, ¿no? Voy a hacer un printf de mi arreglo subválidos. Obviamente, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar acá es que me va a mostrar el arreglo de manera invertida, ¿no? Desde el último celda hasta la primera. ¿Y acá qué hago? Una invocación a mostrar arreglo, y le envío el arreglo, y le envío un acercamiento al caso base. Pero el caso base, ¿cuál es? No está. El caso base es lo opuesto a esto. Si no está, es lo opuesto a esto. Entonces, yo sé que si voy decrementando válidos, voy acercándome a la condición la cual no entre más en el if. ¿Sí? Y ahí terminé. ¿Ven? Entonces, válidos menos 1 es mi acercamiento a la caso base. Está de manera implícita. ¿Sí? Está de manera implícita acá. No lo estoy poniendo, pero yo sé que cuando ya sea válidos negativo, ¿sí? Estoy en el 0, supónganse que imprimo la celda 0, acá me va a seguir decrementando, va a hacer una invocación con un menos 1. Acá cuando quiero entrar en el if ya no puede avanzar, entonces directamente termina la función. Entonces en la vuelta de las invocaciones, ¿sí? En la vuelta de las invocaciones ya está, terminé. Sí, fíjense que en la vuelta de las invocaciones no está pasando nada, porque simplemente es una invocación, no estoy devolviendo nada. ¿Bien? Vamos a ir con este tema. ¿Sí? Entonces, otra manera, el caso base puede encontrarse ausente y simplemente finaliza la recursión, como decíamos recién. ¿Sí? Entonces tengo una condición, ¿sí? Una condición, como decíamos recién, y el caso recurrente sería seguir avanzando, ¿sí? En el arreglo, decrementando el válidos. O tener una condición, fíjense que vienen las sentencias acá, la condición y el caso recurrente. O tener una condición, el caso recurrente, ¿sí? Y tener la sentencia de lo que voy a hacer. Bien, estas, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, que es lo que está sucediendo acá. Según el problema a resolver, el orden de las sentencias puede llevar a un resultado indistinto, o el orden implica una operación que se realiza antes o después de la llamada recursiva. ¿Qué pasa con lo que les estoy mostrando acá, de este arreglo? Lo que les estoy mostrando acá es que lo que estoy haciendo es mostrar el arreglo, ¿sí? Estoy mostrando el arreglo desde la última celda hasta la primera, ¿o no? Pero yo supónganse que yo quiero mostrarlo en orden en realidad. ¿Sí? Yo no quiero mostrarlo desde la última celda hasta la primera, quiero mostrarlo desde la primera hasta la última. Pero voy a usar la misma lógica que uso válidos, ¿sí? Y cuando válidos ya sea menos 1, esto nos sigue haciendo invocaciones. Lo que estaba sucediendo acá era que yo, si me pongo a analizar esta situación, ¿sí? Supónganse que válidos, vamos a hacerlo bastante chiquito porque si no vamos a estar todo el día, supónganse que válidos es 3, entonces acá
Vamos a poner válidos igual a 3. Se mete adentro del if, me va a mostrar un 3. Printf, vamos a poner 3. No, lo que haya dentro del arreglo. Vamos a poner un arreglo acá. El arreglo es así. 2, 8, 7. ¿Sí? Tiene 3 datos, 2, 8, 7. ¿Sí? Nos llega un arreglo de ese estilo. Entonces en este printf se va a mostrar el 2. El 7, perdón. ¿Sí? Hace un printf de un 7. ¿Sí? De la celda 3. ¿Bien? Supónganse que este válido es realmente... estoy yo mareada con lo que estoy haciendo. El válido vamos a hacer el 2. Ojo acá. Claro, profe, y ahí volvés a invocar la Sí. misma función de mostrar Sí. y le restás al válido un 1. Sí. Ojo, ¿sí? Tengo que hacer una aclaración. Ojo que el válido que ustedes generalmente utilizan, ¿sí? Es la cantidad de datos que tiene el arreglo. Claro, Yo la no cantidad necesito de la datos que cantidad de tiene. cada datos. Yo necesito trabajar con realmente las celdas. Entonces, cuando ustedes invoquen a mostrar arreglo desde el main, ¿sí? Cuando yo la invoque desde el main, vamos a hacer una invocación. Desde el main. Se nota acá abajo. Esto lo voy a agrandar. Entonces, en el main, cuando yo la estoy invocando, voy a hacer mi arreglo, in arreglo, bla, 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 2, 4, 7. Y cuando yo invoque a mostrar arreglo, vamos a poner válidos. La voy a invocar con arreglo, pero le voy a mandar válidos -1, porque si no, eso se me rompe. ¿Sí? Me va a mostrar una celda que está fuera de rango. ¿Vean? Entonces la idea sería mostrar desde la última celda válida. ¿Bien? Entonces invoqué, ¿bien? Con válidos igual a 2 y hago un printf del 7. ¿Y ahora qué hace? Una vez que hace el printf, que vuelve a invocar a mostrar arreglo, vuelve a invocar a mostrar arreglo, con el arreglo, y ahora con válidos -1, que lo va a invocar con el 1, ¿no? Entonces otra vez voy a avanzar, ¿sí? Hacia otra llamada, la cual ahora estoy parada en válidos igual a 1. Válido sigue siendo mayor o igual a 0, así que todo esto está marchando bien. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar lo que hay en la celda 1 del arreglo. Entonces va a ser un printf del 4. Y ahora va a llamar a mostrar arreglo, con arreglo, y válidos -1. Entonces lo va a hacer con el 0. ¿Bien? Entonces ahora, otra vez, vuelve a invocar. Y ahora lo va a hacer con válidos 0. Esto funciona porque la celda 0 es válida, entonces me va a imprimir el 2. Ahí está. ¿Sí? Y ahora llama a demostrar arreglo, con el arreglo, y le va a enviar el -1, porque está haciendo válidos -1. ¿Sí? Bueno. Claro, profe, eso pasa porque vos Sí. dentro de la función de mostrar arreglo la volvés a invocar. Claro. Claro. Exacto. Y ahora llamo con el -1. ¿Y qué pasa? Si llamo con el -1, Se rompe esto ya no se el if. cumple. Esto ya no se cumple. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá no va a pasar nada en realidad, no va a mostrar nada. Sí, llega con el válidos, ¿sí? Esto pasa, que llega con el válidos igual a -1, pero no hace más nada, ¿sí? No muestra nada y no vuelve a invocar. Listo. Y después de esto, ¿qué hace? Vuelve. Obviamente que vuelve a lo que se había quedado en stand-by, que era mostrar arreglo -1. ¿Sí? En válidos -1. Lo que se queda en stand-by. Pero no hay más código acá. Fíjense que no hay más código acá. O sea que cuando vuelve de esto que se había quedado en stand-by, no hace más nada. ¿Sí?
En realidad vuelve y ya está, termina la función. Vuelve y termina la función. Vuelve, no hay más código, termina la función. Vuelve, no hay más código, termina la función. Si acá hubiera otro printf, ¿qué haría? Cuando voy volviendo, ¿qué hace? Otra vez imprime, ¿o no? ¿Sí? Porque se quedó en stand-by acá, parados acá. ¿Sí? Cuando vuelva, si hay código acá abajo, ¿qué hace? Vuelve a imprimir, ¿no? Si hay hubiera un printf ahora otra vez de mi celda, la vuelve a imprimir en la vuelta, ¿sí? En la vuelta de la recursión. Entonces, mirando esto, ahora yo digo, ¿de qué manera yo podría mostrar este arreglo? Pero en vez de mostrarlo desde la última posición a la primera, lo quiero mostrar desde la primera hasta la última. Y quiero que el parámetro sea válido y que el if también sea este. ¿A alguien se le ocurre cómo? Válidos más 1. No, porque quiero que el parámetro sea válido, que sea el mismo, ¿sí? Que yo le envíe esto, ¿sí? Acá en el main. A ver. Que yo enviarle esto acá en el main, ¿sí? Quiero que me llegue ese válidos, ¿sí? Que me llegue. Y mostrar el arreglo al revés. Y mostrar el arreglo, quiero que me muestre desde la primera posición. Quiero que ocurra Claro. que cuando me vaya mostrando, me muestre desde la primera posición. Cuando el usuario vea el resultado, vea el 2, el 4 y el 7. No el 7, el 4 y el 2, como sucedió acá. ¿Ven? Que hace el printf. Claro, porque ahí mostrás primero la última celda, digamos. Claro. De esa forma. En pantalla el usuario va a ver 7, después va a ver el 4. El 4 y el 2. Después va a ver el 2. ¿Y ahí no tenés que cambiar la condición del if, profe? ¿Y el válido no, más 1? No. Para mí no queda otra que cambiar la condición del if. No. Sin cambiar la condición del if, ni el parámetro. ¿Cómo lo solucionarían? Fíjense qué es lo que está pasando. Que yo primero estoy mostrando, entonces me está mostrando el 7, el 4 y el 2. ¿Se puede resolver de otra manera? Acá hay que cambiar algo acá. Bajar el printf abajo, mostrar arreglo. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Fíjense. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un super zoom. Fíjense si yo hago, ¿sí? Vamos a hacer otra vez la misma función. Voy a mostrar arreglo. Ahí lo estiro esto. In arreglo. Y válidos. Bueno. If válidos mayor o igual a 0. Nos metemos. Vamos a estirar esto que me está molestando ya. Yo voy a llamar y yéndome hacia, ¿sí? Soluciones más pequeñas, ¿no? Voy restándole válidos 1. Y después voy a mostrar la celda. Entonces, fíjense qué pasa. Entonces venimos del main, otra vez, venimos del main. El main es exactamente igual, por eso le dije que no hay que cambiar nada. Así que vamos a copiar y pegar esto acá. Venimos al main, invocamos con válido en 2, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter en la invocación. Entramos entonces con válidos igual a 2. Obviamente es que es mayor o igual a 0, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer una invocación a mostrar arreglo, con el arreglo, ¿sí? Y con un 1, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora. Una vez que hace la invocación, no sigue esto, se queda en stand-by, que es lo que les dije, ¿no? Entonces ahora, una vez que hace la invocación, me voy hacia lo que yo estoy invocando. Hago la invocación. Válidos es igual a 1. Y otra vez hago otra invocación. Con el arreglo. Y con un 0. ¿No? Otra vez estoy invocando, así que me meto en la función nueva. ¿Sí?
yo hago una llamada, entonces me meto adentro de esa función. ¿Con qué? Con válidos igual a 0. Profe, no entendí eso que Sí. queda en stand-by. Y porque se queda parado acá, porque está llamando acá. Vos cuando llamás una función desde el main, ¿te metés adentro de esa función o no? Claro, y está constantemente entrando a mostrar arreglo, porque no printea. Claro, Claro, exacto. claro, ahí es como un ciclo hasta que se rompe el if, Te vas no para. metiendo, ¿vieron las mamushkas esas que vos te vas metiendo adentro? Las Acá, acá, mamushkas que acá. vos vas sacando. Bueno, yo me voy metiendo cada vez en cada invocación. Cuando hago una invocación, ¿sí? Cuando está ejecutando, cuando estoy ejecutando mi programa y hago una invocación, me meto dentro de esa invocación. Acá me metí, acá me vuelvo a meter, y fíjense que es mostrar arreglo, con el arreglo y con el -1. Estoy Claro, y invocando, me además, meto ahora en esta invocación. ¿Sí? claro, es todo porque dentro de la función mostrar arreglo se invoca a la función mostrar arreglo. Exacto. Por esa razón que estás diciendo. Entonces ahora, vamos a agrandar esto. Entonces ahora me meto otra vez, ¿sí? Invoco. Esto me lleva a esta función. Esta función, la cual el válidos es -1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué sucede acá en válidos -1? Esto no ocurre. Terminó. No se mete acá adentro. ¿Sí? Entonces en válidos -1 esta función termina. Se cortó la recursión, ya no hay más llamadas. Entonces ahora ¿qué hace? Vuelve. ¿Qué es volver? Que esta función ya se ejecutó, ¿sí? Esta función ya se ejecutó, y ahora esta tiene que terminar de ejecutar. ¿Qué es lo que le queda por ejecutar? Y le queda esta línea de código por acá. Le queda un printf, ¿sí? Entonces ahora ¿qué hace? Va a hacer el printf. ¿Bien? Entonces me va a mostrar, ¿qué me va a mostrar? Y lo que hay en arreglo, sub 0, ¿sí? Subválidos. Entonces, ¿qué me va a mostrar? El 2. Entonces el usuario que va a ver por pantalla va a ver un 2. ¿Sí? Y ahora vuelvo. Ya está, terminó esta función. Esta se había quedado en stand-by esperando a que esta termine. ¿Sí? Ahora, ¿esta qué va a hacer? Va a hacer lo que le queda, ¿sí? Para terminar de ejecutar. Le queda esta línea de código. Ok. Hace un printf de válidos sub 1. ¿No? Válidos sub 1. Entonces, válido sub 1, ¿quién es? El 4. El usuario que va a ver por pantalla, el 4. No hay más código para ejecutar, termina. ¿Y qué nos queda? Esta que estaba esperando a terminar. Ya está, terminó la ejecución de esta invocación y ahora lo que nos queda es el printf. ¿Qué va a mostrar? Va a mostrar arreglo sub 2. ¿Sí? ¿Y qué en el sub 2? Un 7. Entonces el usuario que va a ver ahora el 7. ¿Sí? Vuelve de la invocación. ¿Sí? Esta es la función primera. Y vuelve acá. Y sigue ejecutándose las líneas del main. ¿No? Lo que sea que haya acá. ¿Sí? Profe, Sí. y una consulta, porque acá, claro, vos estás imprimiendo el ordenado, pero no estás reordenando el arreglo. No. O sea, yo sé que vos No. dijiste que capaz no le damos mucha importancia al tema de ordenamiento este cuatrimestre, pero ¿se podría hacer igual con recursividad? Ordenar un arreglo con recursividad no tendría Claro, o sea, acá. sentido que lo hagas. Ah, O sea, sí. O sea, acá que les enseñamos recursión, va a haber un montón de cosas que les vamos a pedir que las hagan recursivas, pero siempre la solución iterativa es la que debería ser, ¿no? Es algo que yo les pida explícitamente, hacerlo de manera recursiva para que ustedes practiquen. Ustedes cada vez que no les diga nada, es porque pueden optar por las dos. Y en realidad, en vez de optar por la recursiva, siempre tienen que optar por la iterativa, porque es la más eficiente. Acá fíjense que estoy haciendo, acá hay múltiples, cuando estoy parada, hasta que me pare en la última llamada,
estos son espacios de memoria que se generaron, ¿sí? Este y este Claro. último. ¿Sí? Es siempre mejor mostrar un arreglo, por ejemplo, con un ciclo for, que Claro. antes de hacer esta función. Salvo que yo les pida explícitamente. Ustedes acá están aprendiendo recursión, así que lo más lógico es que ustedes Claro, van a claro, hacer función. claro, es para eso. Pero en realidad ocupás mucha más memoria haciendo esto que. Claro. Yo en realidad no ordené nunca un arreglo de manera recursiva. Sería un gran desafío. No sé si se puede hacer. Se puede hacer, claramente. Se puede hacer. Pero nunca lo he probado. Pero se puede Con hacer. algún pivot, capaz. A una variable auxiliar que vos. No, va a ser que es súper fácil de realizar. Pero nunca lo he practicado porque en realidad odio los algoritmos de ordenación. O sea, no. En realidad para hacer un algoritmo de ordenación, ya ordenar de por sí no es eficiente. Entonces encima recursivo es como una bomba atómica. Sí, no está tan bueno. Bueno, ¿se entendió esto ahora? A ver. Sí, se entendió. Como para un Yo final. lo entendí. No. Como para un final. Bien. Sí, se entendió. Perfecto. Ok. Volvemos al apunte. Entonces ahí está esto. ¿Sí? Ahora les expliqué lo que les está diciendo acá, ¿no? Que podemos tener sentencias, ¿sí? Y el caso recursivo, o podemos tener el caso recursivo y luego las sentencias. ¿Bien? Lo que sucede es que cambia el orden de lo que se va a ejecutar. Fíjense que el arreglo se mostró de atrás para adelante en un momento, o si no, de adelante para atrás. Cambié la forma en que se mostraban los datos, simplemente reordenando la llamada recursiva y las sentencias por debajo. Acá estaban las sentencias por arriba y la llamada recursiva, y acá están las sentencias por abajo, luego de la llamada recursiva. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esto ocurre luego de ir hacia el caso atómico. O sea, llego al caso atómico y luego va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Bien? Y les va a servir para un montón de soluciones. Tienen que saber que alterar el orden, ¿sí?, de la llamada recursiva con las sentencias les genera resultados distintos. E incluso a veces la única solución es hacer sentencias y luego la llamada, o la llamada y luego sentencias. ¿Sí? Supónganse que esto retorna algo. Quizás nosotros tengamos que usar el retorno para mostrar, qué sé yo, el producto sucesivo, ¿no? Queremos mostrar los factoriales que vamos generando, ¿no? Supónganse. Entonces haría un printf luego de la llamada recursiva. ¿Sí? Bien. Vamos. Entonces, acá lo que tenemos es... bien, a veces el fin de la llamada, el fin de la recursividad es controlada por una expresión condicional. Fíjense que acá no se ve el caso base, está implícito, pero el caso base, si ustedes lo tienen que decir, es que es n menor o igual a 0. ¿Sí? N menor o igual a 0 es el caso base, porque corta la recursión. Bien. Acá tiene las sucesivas llamadas recursivas. Muestra el 2, muestra el 1, muestra el 0, ¿sí? No muestra el 0, perdón. El 0 no lo muestra. Muestra el 2, muestra el 1, y el 0 es el caso base, digamos. O sea que ya n igual 0, podrían poner también caso n igual 0, ya es el caso base. ¿Sí? Y muestra por pantalla solo el 2 y el 1. Y fíjense acá que está invirtiendo el orden de las sentencias, está haciendo primero la llamada recursiva y luego la muestra, y fíjense que acá muestra el 1 y el 2. ¿Sí? Bien. Y acá viene un poquito más compleja la situación porque vamos a usar estructuras de datos, arreglo, ¿no? Con lo que ya han trabajado, que son los arreglos, y obviamente pueden usar pilas para hacer recursión. Supónganse que ya hicimos un recorrido de una muestra de un arreglo. Ahora queremos buscar un valor X y queremos saber si se encuentra en el arreglo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que en cada llamada vamos a analizar ese elemento del arreglo, ¿sí?, empezando desde el último y avanzando hacia la izquierda mediante una llamada recursiva. Es decir, empezamos desde el último, desde la última celda, y vamos recorriendo hacia la primera. ¿Bien? Entonces, la búsqueda va a terminar si el valor X es encontrado o todos los elementos del arreglo fueron examinados y por lo tanto no se encontró. ¿Sí? O sea que yo voy a tener
dos casos base, ¿o no? Si lo encontré o alcancé válidos. Perdón, alcancé válido se volvió -1, ¿sí? Entonces, caso base va a ser o lo encontraste, ¿sí? Puede pasar que lo encontré o puede pasar que alcancé el valor -1 en válidos. N va a ser el subíndice de cada celda que se analiza en cada llamada. En la primera será la posición del último dato, ¿sí? La última posición válida de nuestro arreglo, ¿sí? Como hemos trabajado recién. Entonces, fíjense, vamos a hacer esta función de búsqueda. Mientras, acá tengamos un caso base, ¿o no? El caso base de que n sea mayor o igual a 0. Y acá tenemos otro caso base, adentro de otro, fíjense. Que significa que, bueno, ¿estás parado sobre un índice válido? Sí. Ahora, esa celda que estás parado, ¿es igual al valor que estás buscando? Si lo es, entonces no sigas llamando recursivamente porque ya lo encontraste. ¿Y qué retorna? Retorna 1, 0 si lo encontró o no lo encontró. Ese es el fin de este algoritmo. Podría retornar el índice, ¿no? Sería re fácil, retorna n, ¿no? De lo contrario, fíjense, si alcanzó todos los índices del arreglo, de lo contrario que retorna acá un 0, y acá retornaría un -1, que es un índice inválido, y ya está. O retorna n o retorna un índice inválido. Ahí lo podemos transformar a retornar índices. En este caso, fíjense, mientras yo, ¿sí? Lo puedo inclusive replicar de forma iterativa, ¿no? Mientras yo esté metido sobre un índice válido y mientras yo no haya encontrado, ¿no?, el dato, voy a seguir haciendo las llamadas recursivas. Entonces, si estoy metida en un índice válido y no encontré el dato, entonces me voy al else, porque voy a llamar recursivamente con un índice más chiquitito, ¿sí? Me voy a decrementar el índice para analizar ese. ¿Qué le paso? n-1 y le paso el valor que voy a buscar, obviamente. Va a hacer otra llamada recursiva, ¿sí? Y va a decir, bueno, ¿estás parado sobre un índice válido? ¿Es el dato que estabas buscando? Si es el dato, entonces va a retornar, lo encontraste. Si no, va a seguir haciendo la llamada recursiva correspondiente. ¿Bien? ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, esta es una solución, ¿sí?, que les hace ver el paneo de que acá tienen dos casos bases, ¿no? Tienen un caso base compuesto. Es como un caso base compuesto. Pero en realidad son dos casos bases, ¿sí? El caso base primero sería que n no haya alcanzado -1. ¿Por qué? Porque ¿qué retorno? Es la solución trivial, que en este caso es un 0, un falso. Este es otro caso base. ¿Por qué? Porque fíjense que nos retorna también una solución trivial, que es el 1, que lo encontraste. ¿Sí? De lo contrario, va a ser la llamada recursiva y va a esperar a que lo que le devuelva esa función. Que fíjese que una vez que devuelva el valor que tenga que devolver, simplemente termina la función, ¿sí? Porque cierra el else y termina. Bien. La ejecutamos a ver qué pasa. Vamos a hacerla en el Paint. Este Paint ya quedó enorme. ¿Por qué no la pasa a la página, profe? Más fácil. ¿Qué habían pasado hoy? Porque la página no sé si me va a funcionar tan explícitamente. Hay veces que se come algunos Profe, pasos. si no, Sí. en Codeblocks. Sí, yo quería mostrarlo, bueno, yo para ver si veían los pasos bien. Porque en realidad no se ve todo tan lindo. Y la recursión en Codeblocks no se ve. Vamos a intentar. A ver. Ustedes son la posición 5. ¿Dónde está, no? No, solo me pegó el faltazo. Solo. Bien. Recursión.
Ok. No ven nada. Me olvidé de mostrarles. Les muestro la pantalla. Ok, pegué. Sí, en el Codelox también se ve. Pero lo quería mostrar distinto porque por ahí algunas cosas no se ven en ninguno. Entonces, bien, vamos a ejecutar nuestra función. Vamos a crear nuestro arreglo. Vamos a hacer, qué sé yo, bastante pequeño, así se ve. 2, 4, vamos a seguir con la misma 7, 1. Con la misma cantidad. Vamos a hacer un printf. Busca arreglo 3. Le estoy enviando obviamente varios -1. Vamos a ponerlo así porque así ven ustedes que estoy haciendo. Varios -1. Y le voy a enviar el dato a buscar. Vamos a buscar el 7. ¿Sí? Bien. Entonces, yo esto lo voy a construir y vamos a debuguear. Vamos a hacer un... ¿Qué me está tirando? Ah, porque está con velar. Bien. Acá, de paso no sé si saben debuguear, les tendrán que haber enseñado. Vamos a meter adentro de la función. Bien. Acá ven, ¿sí? Entonces, nos llega el arreglo, nos llega el N3, ¿sí? Y nos llega el valor que nosotros estamos buscando. Primero lo que hace es analizar a ver si el valor, ¿sí?, que yo estoy trayendo es mayor o igual a 0. Obviamente esto no va a hacer que nos ingrese adentro del if. Bien. Y ahora lo que hace es hacer arreglo, comparar la celda, ¿sí? Arreglo sub 3, ¿sí? Es igual a 7. Bueno, si es igual a 7, ¡ah, qué estúpida! Me parece sobre el último dato. ¿Me parece el último dato? Sí. Ah, no, estoy parada en el 1. Bueno, voy a tener 2 llamadas nada más, no sé por qué puse ese. No es igual porque es 1, ¿sí? La última celda del arreglo es un 1, ¿sí? Por lo tanto se va a meter adentro de esta llamada recursiva. Se mete adentro de esta llamada recursiva, ¿sí? Fíjense que no vemos esto, ¿sí? Ahora esto no es que reemplaza los valores, ¿sí? Ojo, por eso no quería poner el debugger. No es que reemplaza los valores, es una nueva invocación, ¿sí? Es una nueva invocación la cual n vale 2, ¿sí? L vale 2 y X lo seguimos buscando. Ahora con el 2 esto sigue funcionando. Vamos a meternos adentro del if, ¿sí? Y lo que va a pasar es que ahora va a comparar, ¿sí? Claramente arreglo sub 2, ¿sí? Tiene el 7, así que esto me debería devolver el 1, ¿no? Entonces se va a meter adentro de este if y me va a hacer el retorno del 1. Ahora, fíjense que me hace el retorno del 1, ¿sí? Y este salto de línea que vemos acá, que se saltó directamente, lo que va a hacer es volver, fíjense, saltó y volvió hasta el anterior, donde n valía 3. ¿Sí? Retornó el 1 y volvió hasta el n3. ¿Qué va a pasar? Obviamente que lo que está haciendo es volver de este retorno, ¿sí? Del n-1. Este retorno que nos devolvió
Este retorno nos devolvió el 1. Por lo tanto, ahora va a ser un return de 1 y lo devuelve el main. Y volvemos al main. Y fíjense que hace el printf de lo que nos devolvió. A ver si lo podemos ver. No, no lo podemos ver. F. A ver si puedo invocar. Nunca hice esto, pero por ahí se puede invocar. Puedo mostrar invocación. No, no me deja. Termino. ¿Sí? Por eso no se ve. A ver si puedo mostrar la pila. No, la pila de ejecución se va a ver más feo por ahí. El cursor. Podemos darle un poco más de dinámica a esto. A ver si acá se ven. Voy a meterme adentro. Por ahí algo podemos salvar. Si me deja. Ahí está, ahí me está mostrando. Fíjense. Acá tengo una invocación con el N3 y acá tengo otra invocación con el N igual a 2. ¿Sí? Las invocaciones acá están. En lo que sería la ventanita de call stack. Eso sí se puede ver. Lo que no van a poder ver es toda la dinámica, digamos, de lo que está sucediendo porque lo pisa acá, ¿no? No es que les va a repetir los argumentos. A ver si puedo Profe, ver. por lo que entendí, lo que hace la función, digamos, es, vos le pasás la posición que querés buscar, digamos, Sí. del arreglo, y no entendí el if igual a x. No tuve... Bueno, vamos a hacerlo en el Paint. Ya está. Es el dato que busca. Claro, el sí, dato lo que pasa es busca. que no lo ven. Sí, no lo ven así. Es más fácil cuando se los muestro en el Paint. Vamos, sí. Claro. Es el dato que busca, pero fíjense. Vamos a volver a la manera tradicional. Fíjense que es muy difícil ver la recursión en el debugger. ¿Sí? Era para que vean que en realidad lo mejor es que ustedes la sigan a mano. No la sigan con la cabeza porque hay veces que se vuelve tan larga que no la pueden seguir con la cabeza. Hay cosas que suceden que a veces se vuelve re tedioso. Así que con la cabeza, si la tienen que seguir, sigan los primeros, las llamadas recursivas para ver si lo que está pasando está bien. Pero no sigan todo porque va a llegar un momento que no van a saber ni dónde están parados. Y así como les va a pasar a ustedes, le pasa a cualquiera. Es imposible que nosotros podamos saber seguir recursiones de esa manera. Pero lo que está pasando, a ver, con busca, ¿sí? Vamos a hacer directamente las invocaciones así. No nos hacemos tan largo. Entonces, en busca, ¿qué le envié yo acá? Le envié el 3, ¿no? Le envié el 3. Vamos a enviarle, en este caso, este. Vamos a enviarle que busque el 4. ¿Bien? Así nos paramos acá. Entonces vamos a buscar el 4. Lo que voy a recibir primero desde el main, hago la llamada recursiva, entonces me va a llamar hacia esta función que va a recibir un n igual a 3, ¿sí? Y un x igual al que estoy buscando, que es el 4. ¿Sí? ¿Bien? En esta llamada recursiva, ¿qué va a pasar? ¿N es mayor o igual a 0? Sí. La celda donde estás parado, arreglo sub 3, 0, 1, 2, 3, estás parado acá. ¿Es igual al dato que estás buscando? ¿Es igual a 4? No. Entonces tenés que seguir avanzando en el arreglo para seguir buscando. Por eso hago otra vez una llamada recursiva. Entonces esta función lo que va a hacer es otra vez invocar a busca con el arreglo, con n-1 que es un 2 y con x que es el 4. ¿Sí?
Entonces ahora voy a avanzar a la siguiente llamada. Avanzo a la siguiente llamada. N es igual a 2. Obviamente que el dato que estoy buscando nunca cambia, ¿no? Entonces, n es igual a 2, listo, me meto dentro de acá. Es arreglo sub 2, 0, 1, 2. Arreglo sub 2. ¿Es igual a 4? No. Entonces tenés que seguir avanzando sobre el arreglo para seguir buscando. Entonces hago una llamada recursiva. Con busca, ¿sí? n-1 ahora es 1, y x sigue siendo un 4. Entonces, otra llamada recursiva más. Esto me lleva acá. Upa, me fui al demonio con la flecha. Este n ahora es igual a 1. ¿Sí? N es igual a 1. X sigue valiendo lo mismo, obviamente. N es igual a 1. Y pregunta, arreglo sub 1. Arreglo sub 1 es este. ¿Es igual al dato que estoy buscando, que es un 4? Sí. Bueno, listo. Entonces haceme un return de 1. Termina la función. ¿Sí? Esta función me devuelve un 1, me hace un return de un 1. Este return me devuelve un 1, me lo devuelve acá. Que esta función a su vez que está devolviendo, hace un return de una llamada recursiva, ¿no? Me faltó escribir un return acá. Pero hace un return de una llamada recursiva. ¿Cómo que Entonces, te esto, devuelve ahí? ¿No corta la función con el return? sí, pero hace un ¿Y por return qué volvería? de una llamada recursiva. Acá vuelve el 1. ¿Y acá qué está pasando? Está esperando en stand-by, no es que hace return y hace un return de nada, porque está esperando lo que le devuelva esta función. Hace Claro, return porque ¿de qué? De la invocación. Y vos cuando invocás, ¿qué haces? Te metés adentro de la función. Cuando vuelvas, ahí hace el return de lo que le devolvió, el 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Un return de 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace? Return de 1, ¿no? Return de 1, fluff, vuelve hacia la función esta. ¿Sí? Que acá está haciendo otro return. ¿Sí? Return. de 1. Exacto. Esta que nos devolvió un 1. Entonces, esta tiene un 1. ¿Sí? Ah, va a retornar 3 veces 1, digamos. No retorna 3 veces 1. No, pero como que. Va agarrando los unos que van retornándose de las otras invocaciones, ¿no? Acá, esta devolvió el 1, ¿sí? Que lo encontró. Esta está agarrando el retorno de esta y lo devuelve. Esta está agarrando el retorno de esta y lo devuelve. Fíjate que, ¿por qué? Porque están en los casos recursivos, dependen de lo que pase después. Si yo no lo encontré donde estoy parada, voy a depender de lo que pase en las otras Claro, en el búsquedas, else. ¿o no? Claro. Claro. Entonces el retorno Ah, porque será es de lo que return busca. Porque es return busca. Claro. Claro. Y si vos Porque el no. retorno Si es una vos. invocación. Si vos Sí. no. En el else no pusieras return y solo invocarías a la función, ¿qué pasaría? Estarías haciendo mal las cosas, porque en realidad la función tiene un retorno. Si acá no pones return, si yo esto lo borraría, ¿tu función tiene retorno? Te está pidiendo que tenga retorno de un entero. Si vos no le pones acá un return, ¿estás retornando algo? No, pero estoy Se invocando mete en la el función else. de vuelta. Estás invocando, pero no estás retornando nada. Cuando termine la invocación, ¿haces un return acá? Claro, no, tenés razón. ¿Sí? O sea, tu función tiene que retornar algo. Bueno, me retorna Claro, va a lo que retornar 1. va a retornar 1, lo que invoqué, ¿sí? Lo que sea que pasó durante la invocación. Y este 1, bueno, va a ir a parar hacia dónde. Acá retorna 1, ¿sí? Y va a parar hacia el main. Y me muestra un 1. ¿Sí? En todo caso, si lo hubiese encontrado en la primera, supóngase que buscábamos el 1. Me iba a retornar el 1 directamente, ni siquiera hacía una llamada recursiva. Porque agarra el arreglo, n es igual a 3, ¿sí? N es igual a 3, arreglo sub 3, ¿es igual a 1? Sí, listo, retorna 1, ya está. Terminó la Y función, ni esto, siquiera se tuvo y que esto que es seguir una buscando. función sencilla. Pues si le metes más
y eso, complica. Si tiene más condiciones, bueno, veremos. Pero por ahí ustedes las pueden anidar, esas condiciones. O sea, por ahí, ahora vamos a ver que esto se puede hacer más chiquito. Bien. Si fuera que hubiese seguido buscando, y en realidad el dato que yo estaba buscando, supongo que era un 8, y no está acá, lo que hubiese pasado es que hubiese llegado Retorna hasta cero. hasta el n igual a -1 y retorna, hace un else return de 0, entonces acá en vez de Claro. un 1 vamos a tener todos ceros retornando. ¿Sí? Claro, ahí lo que tendrías que hacer en el main es hacer if el retorno es igual a 1 o no. Porque Claro, no te eso va, sí, porque no te va claro, a que lo retornar encontró, no, el valor. claro, que lo encontró, no lo encontró, sí. Sí, sí, te entiendo. Pero esto, bueno, fue algo para mostrarles a ustedes. ¿Sí? Bien. Si en todo caso quisiera retornar el índice, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar n. O Claro. acá que voy a retornar una posición inválida, -1. En eso cambia. Fíjense que simplemente eso cambia. Y acá retorno índice. Y acá en vez de retornar printf y poder retornar, agarro y pongo arreglo su. Bueno, igual, perdón, acá no. No, ahí estaría bien, porque estarías retornando No, n. no, porque si retorna -1 se rompe. Pero acá, qué sé yo, hago un in i igual a lo que me devuelva busca, ¿sí? Y si i es distinto de -1, significa que lo encontré, ¿no? Entonces arreglo sub i. ¿Ven? Significa que el índice es ese. ¿Bien? Y ahí tienen. A vos cuando retornás n, retornáis el subíndice, digamos. En este caso sí, ahí lo cambié para que retorne el subíndice. Antes simplemente retornábamos si existía o no existía el dato en el arreglo. Claro. 1, 0. ¿Sí? Yo lo alteré para retornar el índice, pero fíjense que no tuve que cambiar nada, solamente el valor del El retorno. retorno. Claro. ¿Sí? O sea que no tienen que alterar nada de la lógica. Bien. Ahora, volviendo a nuestro PDF. Fíjense que hay otra forma de hacer el mismo problema más chiquito. Y acá es cuando me van a decir, no, esto no me gusta. Pero en realidad es jugar con los operadores ternarios, ¿no? Pero jugar más con los ternarios ya sería otra cosa. Jugar con los operadores lógicos, ¿sí? Acá estoy haciendo eso. Fíjense, si n es más, estoy adentro de un índice válido del arreglo, retorno arreglo igual a x o sigo buscando. ¿Se acuerdan que el OR, si uno es verdadero todo, ¿o no? Ya con una proposición verdadera es verdadero todo. Si esta es verdadera, ¿qué me va a retornar? Que existe, me va a retornar un 1, ¿no? Acá. Si arreglo sub n es igual a x, me retorna un 1, porque es verdadero. ¿Sí? La evaluación lógica nos retornaba 1, 0. Esto me va a retornar 1 y ya está, terminó. Si esto es falso, ¿qué va a hacer? Un OR busca, bla, 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 se va a meter de este lado si esto es falso. Entonces acá redujimos un poquito. Esa no la sabía, que puedes hacer un orden del. Sí, no sabía. Claro, puedes hacer un OR en el return. Esto es más difícil de ver. Ustedes, si yo les explicaba desde acá, no iban a entender nada, ¿no? Obviamente que acá se ve mucho mejor. Claro, Pero es como hacer un else. esto comprimido. Claro. ¿Sí? Estoy haciendo esto comprimido. Porque estoy haciendo. Si esto es verdadero, me va a retornar esto, porque va a ser 1. O me va a seguir llamando recursivamente. ¿Sí? ¿Vamos a reusar recursividad junto con memoria dinámica? No, no. Puede ser, pero más adelante en algún caso en particular, pero no para este caso de arreglos. Pero en realidad no lo van a usar tanto. Profe, Bien. Sí. justo que preguntaron eso, ¿qué suele entrar en el primer examen? Para tener una idea. ¿Qué es ¿qué temas van a entrar? Sí, ¿qué se suele tomar, digamos? ¿Qué temas llegan a Yo entrar? generalmente en los parciales tomo un problema y ustedes lo tienen que resolver. O sea, les doy les doy un enunciado y ustedes tienen que hacer distintos incisos correspondientes a ese enunciado. No sé si acá hay alguien que lo he tenido en programa 1, pero, o por ejemplo que haya rendido final, es muy parecido a lo que vamos a hacer. O sea, van a tener que ir resolviendo
según algo en particular que yo les doy. No hay mucho. Está todo relacionado, es decir, que es un tema en particular, por ejemplo, el final que he hecho de los Juegos Olímpicos, supóngase algo así, tienen que leer los datos del Sí. archivo y luego trabajar con esos datos. Y en Vamos este caso, ¿qué sería? a trabajar con archivos. Por ahí, sí, obviamente van a seguir trabajando con archivos. ¿Sobre qué temas, Melina? ¿Punteros y Sobre recursividad? todo, Y lo que todo lo vemos, que sí. todo lo que vamos en esta primera parte, que es bastante, por eso el parcial es bastante, lo tienen bastante Queda listas lejos. todavía, ¿no? Queda listas y queda filas, no me acuerdo. Queda listas simples, listas dobles y filas, sí. Upa. Se pone. Se pone denso, pero no es difícil si la llevan al día. Si no la llevan al día, se les va a complicar realmente, ¿eh? No es una materia para no llevar al día esto. Arquitectura de sistemas y todas esas del resto, esas sí no es necesario que las lleven al día. Ahora, estas sí, ojo. Cuando se van a ordenar, traten de darle más prioridad porque cuando van avanzando con las guías, si uno está realmente atrasado, es muy difícil entender algo haciendo 2 guías en 2 días. La verdad que es muy difícil de asimilar. Sobre todo recursión. Lleva mucho tiempo a entenderlo. ¿Nos puede pasar el año pasado? Sí, creo que tengo. Sí, tengo. Bien. Ok, acá vean más ejemplos. A obtener la suma de los elementos de un arreglo de n elementos. Fíjense que si cuando llegue al índice, el último índice válido, ¿no? Acá fíjense que hay una particularidad, algo distinto. Tengo un i y tengo un n. El i va a empezar desde 0 y el n es la última posición, ¿no? Entonces voy avanzando con i en este caso. Es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Y cuando i sea n, o sea, cuando esté en la última posición, me va a retornar esa última celda. Si no, ¿qué va a hacer? Va a retornar la celda que estoy parada ahora más la invocación de la que siga. Entonces, cuando voy avanzando recursivamente, hace arreglo subí más arreglo subí más 1, más arreglo subí más 1, más arreglo subí más 1, más 1, más 1, ¿sí? Y devuelve toda la suma de todos los datos. Obviamente, cuando llega al último índice, que tiene que retornar solamente esa celda, para que le agarre la invocación anterior, que hace arreglo subí más, ¿sí? Bien. ¿Es necesario que lo hagamos o lo entienden? La única diferencia es que le llega el parámetro que empieza desde 0 y va hasta n. O sea, fíjense que avanzan con i. Acá n ni la tocan, simplemente es un número de referencia que les avisa de la última posición. ¿Sí? Se me quedaron mudos. Creo que se quedaron un poco con miedo del parcial. No pasa nada con el parcial. No, después, pero ahora no les voy a pasar porque no van a entender nada. Van a decir que es difícil porque simplemente la mitad de los temas todavía no los vieron. Por eso. El año pasado tuve re pocos alumnos, porque eran re pocos a la tarde, y los que promocionaron, se promocionaron con muy buenas notas, y bueno, los que no promocionaron simplemente habilitaron. Pero después tuve muchos abandonos porque realmente es una materia que si no la llevas al día, terminás dejando. Y la verdad que es una pena que dejen programación, porque es el eje de su carrera, ¿no? Es como agarrar y decir, voy a dejar programación y voy a seguir haciendo metodología. Estás confundido. No dejes por una materia que no les sirve. ¿Sí? ¿Estás en grupo? Ojalá. Sería mucho más fácil para mí si fuera en grupo, ¿no? Bueno, esto nadie me preguntó nada. Cualquier cosa, preguntan en el horario de práctica si es que viene sol. No hay señales de sol todavía. Bien, recursividad indirecta. Y acá viene lo que se llama operador ternario. La recursividad indirecta existe cuando una función P, supongamos, llama a otra función Q, ¿bien? Llama a otra distinta, no la misma. Y esta función Q vuelve a llamar a P. Es como que hay un ciclo acá, ¿no? De acá me llamo acá. Esta llama a esta y esta llama a esta. Son dos funciones distintas que se van invocando entre sí.
Eso es una recursividad indirecta. Fíjense esto. Vamos a averiguar si un número es par o impar. ¿Bien? Entonces vamos a llamar a par desde el main. Llamamos a par. Supongamos que venimos con el número 2. Llamamos a par, venimos con el 2. ¿2 es igual a 0? Si es igual a 0, retorname 1. O sea, ¿estos operadores ternarios los vieron, chicos? ¿O es chino? Chino. Es re fácil. Y cuando lo aprenden lo van a ver que les va a ser re divertido. El signo de pregunta significa es un if, ¿no? Si n es igual a 0, retorname 1. Si no, sería el 2 puntos. Si no, retorname esto, que estamos haciendo impar de n-1. Si n es igual a 0, retorname 1. Si no, retorname esto. Esa es la idea. ¿Sí? En vez de poner un if, pusimos todo a través de un operador ternario. ¿Y cómo pones else if? Ah, la quería complicar. Y acá pondrías otro signo de pregunta. Creo que entre paréntesis otro signo de pregunta y otros 2 puntos, pero no sé por qué harías todo ese quilombo. Generalmente no hay tanta anidación en operadores ternarios. Ahí ya por ahí te comieron if else. Si hay mucha anidación. Pero podrías agarrar y desglosarlo de esa manera. ¿Qué es eso del signo de pregunta? Uno. Te lo acabo de decir. No, Lo que tenés no acá escuché. es un sí. Si n es igual a 0, retorname 1. Le estoy diciendo, ¿no? Si n es Ajá. igual a 0, retorname 1. Si no, es el 2 puntos. Si no, retorname esto. Son Ah, ok. retornos. Este retorno se da si se da esta condición, si no, se dará este retorno. ¿Bien? Es Ok, solamente ok. para retornos, ¿no? Retorname esto, si se da esto, si no, retorname esto. ¿Bien? Entonces, fíjense, retorno 0 si retorno 1 si se da que n es igual a 0, si no, voy a llamar a impar. Impar es la de acá arriba, es otra función distinta. Llamo a impar con n-1. O sea que la llamo con n igual a 1. Va para acá y dice, para, ¿n es igual a 1? Sí, entonces retorname 1. Listo, retorna 1. ¿Y qué va a hacer? Va a retornar 1 acá. Es par. ¿Sí? Devuelve desde par un 1. Bueno, esto analícenlo igual. Pero esto se llama recursividad indirecta. Analícenlo, jueguen con esto. Agarren, copienlo. No se puede copiar, qué maldita, ¿no? Bueno, agarren y replíquenlo en el codeblogs, ¿sí? Y jueguen un poquito con esto. Pero par invoca impar y así sucesivamente. Impar es la que devuelve, par, perdón, es la que devuelve 1. Profe, ¿hay un TP ya para hacer de esto en el campus? En el campus lo que tienen es El TP adicional. el TP adicional y el... Ah, porque no tiene habilitado... Esperen, ¿eh? Ahí voy. Ahí les habilito en el general. Ah, y hay algo para que les toque decir. Ah, bueno, esperen que termino con esto. Bien, entonces vamos a terminar la teoría. Reglas de la buena recursión. Esto significa que ustedes están haciendo una buena función recursiva si cumplen con estas reglas. Si no, hay algo que está fallando en lo que ustedes están haciendo. Así que tienen como un reglamento a seguir para ver si ustedes están haciendo las cosas bien, más allá de ser a prueba y error, ¿no? Porque muchos lo van a hacer a prueba y error. Y después, si siguen también un poco las reglas, se van a dar cuenta en qué es lo que está fallando. Toda función recursiva debe tener al menos una condición de corte, o sea que es el caso base, ¿sí? El que corta la recursión, ¿bien? Con su respectiva solución trivial. Obviamente que si la función tiene retorno, va a tener solución trivial. Si no tiene retorno, no va a haber nada, ¿no? La solución trivial no existe, ¿sí? Tiene que tener al menos una llamada recursiva, ¿no? Porque si no, no es una función recursiva. Así que al menos una vez tienen que invocar tiene que haber en código la invocación a la misma función, ¿sí? Después, en cada llamada recursiva se tiene que invocar al mismo algoritmo, pero con un caso más simple de resolver. O sea que nosotros íbamos avanzando con n, n-1, 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 íbamos yendo hacia el n igual 0, ¿no? Y ahí terminábamos. Que es un acercamiento a la condición de corte, ¿bien? Al caso base.
Una vez que llegamos a la solución trivial, que es el caso base, queda expresada esa solución total. Es decir, cuando nosotros llegamos al caso base, lo que estamos haciendo es devolver la solución final, ¿sí? Y de ahí va lo que sea que tengamos que hacer en las vueltas de las recursiones, ¿no? Pero es la solución final. ¿Bien? Ok. Esas serían las 4 reglas de la buena recursión. Después acá tienen errores en las implementaciones recursivas. El caso base está desaparecido totalmente o el problema necesita más de un caso base, ¿sí? No todos los casos bases están cubiertos. El paso recursivo no reduce, el problema es más pequeño, es decir, que el acercamiento a la condición de corte nos está dando, ¿bien? Entonces la recursión nunca converge, nunca termina. Y si miran qué error les podría tirar, o sea, se van a dar cuenta cuando hay una recursión infinita que está llamando, llamando, llamando y nunca corta, lo que sería un bucle infinito en una implementación iterativa usualmente se vuelve en un error de Stack Overflow, si les va a decir esta palabra, en una implementación recursiva. ¿Sí? Les va a decir que la pila se llenó. El segmento de memoria, que se llama stack, se llenó. O sea, lo llenaron de datos. No hay más espacio. Eso les está diciendo. Por eso se puso un overflow. Se fueron por fuera de ese segmento de memoria. ¿Bien? Ahí está la definición de la página de Stack Overflow. Bueno, es eso. Ustedes se van por el fuera del segmento de memoria del stack. Porque hicieron múltiples llamadas recursivas, un montón, se fueron al infinito, y ya no hay más segmento de memoria que soporte eso. O sea, el stack ya no les da más espacio. ¿Bien? ¿Ok? Y ahí termino. Fin. Entonces, esto ya está habilitada, esta teoría, en nuestro campus, y ahora les tengo que mostrar, vamos a hacer así, acá está la teoría, recursión. Y ahora vamos a el general, y quiero ver, a ver cómo tenemos la diagramación nosotros de... Entonces tenemos recursión, estamos en 20, así que vamos bien. Y el 24 seguimos viendo 20 de recursión. Claro, pero ojo acá que el 24 seguimos viendo recursión sobre pilas y esas cosas. Entonces acá el 24, hasta el 24 seguimos viendo recursión, hasta el 27. O sea que tienen una semana y varios días para practicar recursión. Y de ahí vemos TDA. ¿Bien? Así que tienen una semana y unos días para practicar con esto. Ahí deshabilito acá. ¿Dónde está? Me metí en el laboratorio, bueno, siempre me pasa lo mismo. Fíjense, ¿ahí lo habilitaron? Ah, ya lo habilitaron. Bueno. Sí, TDA es tipo de datos exactos. Lo van a ver y les va a ser muy útil para muchas cosas en la vida, sobre todo para cuando tengan que relacionarlo, digamos, con objetos. Así que es algo muy parecido teóricamente a lo que sería un objeto en cuanto a sus propiedades. Así que fíjense que acá algún profe logramos que ahora usar GitHub, ¿sí? La idea es que, ¿se acuerdan que les había dicho que estaría bueno que, bueno, ahora un profe agarró y hizo un tutorial de Git y GitHub, así ustedes pueden ver, pueden trabajar o empezar a trabajar con lo que es Git y GitHub. Estaría buenísimo que lo aprendan para usarlo en el segundo y en el TP. Segundo parcial, no sé, vamos a ver cómo vienen con los conocimientos y lo podemos usar ahí. Así que ustedes pueden, vean el tutorial, está bueno. Fíjense que el único detalle que voy a aclarar sobre el video es que él usa la consola de Windows, ¿sí? Usen la del bash de Git, o sea, el Git bash, usen esa. Porque en realidad se hace todo ahí, más que la consola de Windows. La consola de Windows es como medio tosco. Con el Git bash lo pueden usar en cualquier lado, cualquier plataforma, cualquier sistema operativo, ¿sí?
Entonces, en realidad en Linux ya lo usan todo ahí en consola, ¿no? Pero usen el bash directamente. Pero está bueno como lo explica, lo he visto el video así, y me gustó, así que véanselo. Dura 40, 50 minutos. Pueden ponerlo en velocidad por 2 o pueden saltearse algunas cosas que inclusive van a seguir entendiendo, ¿sí? Pero véanlo y aprendan, porque la verdad que GitHub es una herramienta muy importante, ¿sí? Y no pueden no entender qué es lo que están haciendo, ¿sí? Él hace los mínimos comandos posibles. Hay algunos que inclusive no van a usar, o sea, no van a usar tanto Git, directamente van a trabajar con GitHub, ¿sí? No. Pero, porque generalmente uno no trabaja tanto de manera local, sino que lo único que hace es agarrar, hace algo, lo pushea y ya está, hay otra cosa, ¿sí? Directamente. Sí, no, véanlo el video, la verdad que vale la pena, ¿eh? Vale la pena, está bueno, está muy bueno, ¿sí? No les recomiendo sí ver los videos de la cursada, de todo lo que vamos viendo de la cursada, porque hay cosas que son muy distintas y me gustaría que se queden con lo que vamos aprendiendo nosotros, porque si no después se van a hacer una ensalada, ¿sí? Se van a hacer una ensalada de verdad y van a venir con cosas que aprendieron de otra parte del campus y yo les voy a decir, bueno, pero nosotros lo vimos de esta manera, y entonces tenés que quedarte con las dos cosas y tratar de no confundirte. Y para que no se queden con las dos cosas y tratarse de no confundirse, vean solo una parte, o sea, vean solo la teoría mía, o si no, vean solo la teoría de estos videos. Pero se tienen que quedar con una sola, por un tema de que ustedes se van a confundir, ¿sí? No tener que estar agarrando y viendo si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo de un modo u otro, ¿sí? A veces se me hacen un híbrido entre ambos y queda todo confuso, ¿sí? Entonces, sí, en serio, me hacen un híbrido, pero espeluznante. Bueno, acá está el trabajo del laboratorio. A ver si yo hice uno, porque yo generalmente hacía cosas adicionales. El año pasado, no, de nada más. Bueno, recursión, acá está. ¿Sí? Fíjense que hay muchos que ya más o menos los vimos. Vamos a recorrer un arreglo, calcular factorial, potencia, determinar si un arreglo es Capicú. Acá tienen un poquito más desafiante. ¿Bien? Sumar en forma recursiva los elementos de un arreglo, este ya lo hicimos, ¿no? Lo tienen ahí en la teoría. Buscar el menor elemento de un arreglo, menor elemento de un archivo. Ay, no, esto no es necesario que lo hagan. Pero bueno, si quieren hacerlo, háganlo. Pero no vamos a trabajar recursivamente dentro de archivos. Invertirlo. Perdón. Eh, Invertir los elementos de un archivo. ¿Y dónde está el de invertir un arreglo? Inviertan los elementos de un arreglo mejor. Esto es sumamente costoso de hacer. O sea, lo El voy punto a tener que 4, hacer profe, yo en es teoría. para... Sí. No, este no lo hagan, ¿eh? No les voy a tomar algo así. Si quieren como desafío, háganlo. Pero la verdad, no tiene sentido. Prefiero que inviertan un arreglo, que eso por ahí sí les voy a tomar. Recorrer un archivo y mostrar sus elementos de forma invertida. Bueno, otra vez. Archivo. Si quieren de archivo, buscar el menor elemento. Este sí lo háganlo, pero este no. Este es el único que les diría que no hagan. Este sí lo pueden hacer. Porque es tonto. Pero este es el más desafiante y el que me gustaría que lo hagan con un arreglo, no con un archivo. Un arreglo de números enteros. ¿Sí? El 9 háganlo con un arreglo. Y
ingresar valores a una variable de tipo char y mostrarlo en orden. Bueno, esto sí. Y determinar si un arreglo contiene un determinado elemento de forma recursiva. Esto ya estaba. Terminar de forma recursiva. Ah, no. ¿Por qué está en la 12 y no está en la 3? Debería estar este ejercicio. Está todo dado vuelta acá. Este es uno de los más fáciles. Este es el que hicimos nosotros. Este ya lo hicimos. Bien, bueno. El 9 es el único que quiero que hagan con arreglos. ¿Sí? Después el resto lo háganlo como lo dice. Ok. ¿Dudas? ¿Algo que quieran decir? Los de TDA, estos no vean nada teórico, ¿eh? Nada. Porque hablan de TDA y lista, y la lista no es un TDA, entonces acá van a confundirse. Así que lo teórico, después cuando veamos listas, prohibido mirar el campus general, miren el que les armo yo. ¿Sí? Así que porque lo van a habilitar seguramente mucho más pronto de que nosotros lo veamos. Profe, por ejemplo, la teoría de recursividad, podemos entrar al video de otro profe, por ahí es un poco Sí. más. Sí, obvio. La de recursividad no pasa nada. No van a tener así, quizás, pero se puede hacer. No van a tener un ejemplo como el que vimos, que tienen Sí, sí. return y return a la vez. Ujú. Esto, que hay múltiples return. Bueno, porque se puede hacer esto. Esto no es que no se pueda. Pero van a tener variable, una variable local. Y lo van a guardar en una variable local. Eso no es necesario. Es más, si pueden háganlo como está acá. Esta sería porque imagínense que cada vez que voy a generar un nuevo espacio de memoria para otra función, tengo que generar también un espacio para esa variable local, ¿no? Entonces eso es costoso. Mejor hacer directamente un return y ya está. ¿Bien? ¿Esto alguien quiere en el dibujito este? Tengo acá el Picasso. Si querés pasar el formato de imagen o. Si me dicen Si que está el sí. video, le sacamos una foto al video y listo. Sí, sí, o el archivo de Paint, no Ah, sé si se puede. sí, les paso el paint así. Bien. Recursión. Bueno, ahí les subo todo esto al GitHub, incluso el paint. ¿Y qué les tengo que subir al GitHub de acá? No, nada. Les subo solo el paint. Porque esto no tiene nada más la prueba de la función. Bien. Bueno, ¿dudas? Ya puedes dejar de grabar, Jonathan, ¿eh?